Nadie en el salón de Murphy aquel día imaginó que un simple abrigo encendería un incendio capaz de derrumbar un imperio construido durante 30 años. Pero allí comenzó con un gesto sencillo del hombre sobre el que todos en Silver Creek susurraban. Thunder Morrison, el hombre más rico del pueblo, el más impredecible. El viento de diciembre aullaba como un animal moribundo en el exterior, atravesando los muros de madera del salón, mientras la nieve caía con fuerza sepultando las calles en silencio. Pero dentro otro tipo de frío se apoderaba del ambiente, uno que vivía en la columna vertebral de una chica llamada Maggie Lane, que trabajaba tras la barra con los labios azulados y las manos temblorosas por algo más que el clima. Cuando se le cayó el vaso, estalló en el suelo como un disparo de advertencia. Murphy, el cantinero, le gritó insultos desde el otro lado del salón, con los ojos llenos de desprecio. Pero Maggie no se inmutó. Se arrodilló los dedos entumecidos, recogiendo los vidrios como alguien que ya había hecho esto antes demasiadas veces. Thunder vio su dolor, pero lo que realmente lo perturbó fue la forma en que ella lo soportaba erguida, orgullosa, intacta. Él dio un paso al frente, se quitó su pesado abrigo de piel de lobo y quiso colocárselo sobre los hombros. Pero Maggie retrocedió rápida, tajante. No por orgullo, sino por supervivencia. 3 años atrás, en un pueblo llamado Copper Ridge, otro hombre rico le había ofrecido calor y la entregó al infierno. El salón quedó en silencio. Un acto de bondad había sido rechazado, y en sus ojos Thunder vio algo que el dinero jamás había tocado: un miedo envuelto en desafío. Cuando por fin habló, su voz era ronca por el frío y los recuerdos. No le dio las gracias, lo advirtió. Dijo que conocía a los de su clase. Dijo que no todo calor llega sin quemaduras. Dijo que a veces el hombre más peligroso del lugar es el que te tiende la mano para ayudarte a levantarte a ti. Nadie en aquel salón se dio cuenta de la verdad sobre la chica temblorosa detrás de la barra, la de manos congeladas y ojos afilados como dagas. Su nombre era Margaret Thornton. Y con cada paso que Thunder Morrison daba hacia ella, una vieja alarma resonaba en lo más profundo de su alma, la misma que sonó en Copper Ridge la noche en que lo perdió todo. Ella no necesitaba lástima. No confiaba en los hombres ricos, especialmente en los que creían que un abrigo cálido podía compensar años de haber sido tratada como propiedad. Pero cuando Thunder no se retiró, no se enfadó y simplemente hizo una pregunta en voz baja. ¿Qué se necesita para que confíes en mí? Algo dentro de ella se resquebrajó. Maggie comenzó a hablar, no con la voz de una víctima suplicando ayuda, sino con el tono afilado de acero de alguien que había sobrevivido al infierno y aún llevaba fuego en el corazón. Le habló de Copper Ridge, de su padre, el juez Thornton, quien se atrevió a exponer la corrupción dentro del sistema judicial y cómo murió en un supuesto accidente de caza. Le contó sobre la noche en que huyó bajo la lluvia, robando documentos del mismo hombre que había orquestado el asesinato de su padre, y de cómo el precio que pagó fue una deuda que ningún dinero podría saldar. Thunder guardó silencio. Lo que se agitaba en sus ojos no era solo rabia, era reconocimiento. Vio a Maggie por lo que realmente era, no una mujer que necesitaba ser rescatada, sino una llama silenciosa, peligrosa, imposible de apagar. Y lo más sorprendente era que ella no contaba su historia para impulsarlo a actuar. Ella lo estaba advirtiendo, porque si él planeaba adentrarse en el mundo de Harrison, debía entender algo: esto no era justicia, era guerra. Y el ganador no sería el que tuviera más dinero, sería el que supiera cómo sobrevivir al dolor, Sadie.
Nadie en el salón aquel día esperaba que un simple vaso de whisky pudiera convertirse casi en una sentencia de muerte. En el aire sofocante del saloon de Murphy, donde las risas escandalosas y los tintineos de vasos solían ahogar todo lo importante, cayó de repente un silencio pesado cuando Thunder Morrison alzó la bebida que Murphy le había servido personalmente. Era un gesto simple, un supuesto brindis de buena suerte antes de su reunión con el juez Harrison. Pero había algo extraño en ese vaso, algo mortal. Maggie Lane no dijo una palabra. No gritó ni suplicó. Sus ojos se fijaron en el líquido ámbar agudos y alerta, y con un movimiento rápido apartó la mano de Thunder. El whisky se estrelló contra el suelo, el líquido dorado extendiéndose como una mancha de sangre. Pero lo que congeló al salón no fue el sonido, ni siquiera el vidrio roto, fueron los cristales blancos que brillaban dentro del derrame. Algo que no pertenecía ahí. El rostro de Murphy palideció como un fantasma. Balbuceó algo sobre azúcar, una receta especial, pero Thunder no lo escuchaba. Ya había visto esos cristales antes en un campamento minero, donde los buscadores rivales usaban arsénico para eliminar la competencia silenciosamente con precisión. Lo suficiente para desorientar a un hombre. Lo suficiente para asegurarse de que no saliera con vida de una reunión. Thunder no gritó. Su voz era baja fría del tipo que hace confesar pecados que uno ni siquiera sabía que tenía. ¿Era tu primera vez, preguntó, o solo la primera vez que te atraparon? Murphy se desmoronó. Lo confesó todo. Era un espía del juez Harrison, reportando sobre los clientes desde hacía años. Pero esto, era la primera vez que el juez le pedía envenenar a alguien, y Murphy lo había hecho, por miedo, por desesperación. Maggie sacó una pequeña Derringer de debajo de su vestido. No la apuntó. La colocó suavemente sobre la mesa. Una declaración silenciosa desde ese momento ya no eran presa, y cada mano manchada de culpa tendría que elegir un bando. Porque la justicia ya no era una idea, tenía un rostro, el de una mujer temblorosa que se negaba a quebrarse, y el de un hombre que casi muere por hacer lo correcto. Thunder Morrison nunca había creído en el destino, hasta que Maggie pronunció las palabras Broken Arrow. Ningún viento invernal podía helarlo más que la tormenta que se alzó dentro de él cuando ella sacó aquella fotografía descolorida amarillenta, pero el niño en ella lo miraba fijamente como un fantasma que exigía ser recordado. Thomas Morrison, 10 años. Broken Arrow, 1851. La tinta garabateada en el reverso cortó de cuajo el muro que Thunder había pasado 30 años levantando alrededor de su pasado. Les había dicho a todos que la cicatriz en su cuello era por una caída de caballo. Solo él conocía la verdad, provenía de una hoja destinada a silenciarlo para siempre. Aquella noche, el cielo estaba en llamas. Los gritos de su madre aún resonaban en sus huesos. Las últimas palabras de su padre: no salgas. No hasta que yo regrese, aún se aferraban a él, como el polvo a la madera seca. Pero su padre nunca regresó. Thunder creyó haber enterrado a ese niño junto con su nombre. Creyó haber forjado a Thunder Morrison en un hombre lo suficientemente fuerte como para olvidar. Pero ahora la voz de Maggie cortaba más profundo que cualquier cuchillo. El juez Harrison, el hombre que gobernaba Silver Creek, había orquestado la masacre. No fueron los asaltantes apaches, ni bandidos. Fue una tapadera legal comprada y pagada con sangre. Thunder no podía moverse. Sus dedos se aferraban a la foto con fuerza, las venas marcadas bajo su piel curtida.
En sus ojos no solo había furia, había duelo, crudo antiguo tallado en él como la tierra misma. Ya no era Thunder. Era Thomas el niño que se escondió en una despensa subterránea y emergió al silencio. El hijo de un hombre que murió intentando desenmascarar a un monstruo. Y ahora, Thomas terminaría lo que su padre comenzó. Bajo las polvorientas calles de Silver Creek yacía un laberinto de túneles olvidados, excavados por manos, hace mucho muertas, ahora silenciosas, bajo el peso del tiempo. Y fue allí en las sombras de un pasado desmoronado, donde Thunder Morrison y Maggie Thornton hicieron su última apuesta por la verdad, por la justicia, por todo lo que aún les quedaba. La puerta del sótano del banco crujió al abrirse, tragándolos en la oscuridad. Detrás de ellos, las botas resonaban como campanas de muerte a través del túnel. En la mano de Maggie había una pequeña llave desgastada, una que había pagado fielmente por mantener activa durante 3 largos años. Abría una caja, no una cualquiera, sino una que contenía los tipos de secretos capaces de derribar un reino o un pueblo gobernado por el miedo. Cuando Maggie levantó la tapa, Thunder se inclinó. Dentro había contratos falsificados, certificados de defunción, manipulados, testimonios escritos a mano por mujeres silenciadas por el poder. Pero nada golpeaba más fuerte que el último documento, una carta antigua amarillenta por el tiempo, su tinta desvanecida, pero aún legible. Al gobernador territorial, firmada John Morrison, su padre. Las manos de Thunder temblaban mientras leía las últimas líneas. Si no llego con vida a entregar esta carta, que se sepa la verdad no se escribe con tinta, se lleva en la sangre de aquellos valientes que se atreven a pronunciarla. Las imágenes de Broken Arrow regresaron como un torrente, las llamas, lamiendo las paredes de madera, los gritos de su madre, las últimas palabras de su padre resonando hasta el sótano. Pero lo más escalofriante de todo, esa voz, la voz del hombre que lideró la masacre, era la misma que había escuchado esa misma mañana. El hombre con cicatrices en el salón, el ejecutor de Harrison. La verdad golpeó a Thunder como un puñetazo en el pecho. Su familia no había muerto en una incursión apache. Habían sido masacrados para enterrar el secreto de un juez. Y ahora, 30 años después, el niño que sobrevivió estaba de pie sobre las cenizas de su pasado, con la verdad en la mano y su enemigo a solo unos pasos. Pero Thunder Morrison, no. Thomas Morrison no temblaba. Apretaba la carta de su padre como una espada pasada de un guerrero caído a otro. Por primera vez entendía lo que significaba la justicia. Significaba sangre. No sabía cuántos peldaños había subido, solo que sus manos estaban en carne viva, resbaladizas de sangre y nieve derretida, y su visión se nublaba por el sudor y el frío. Cada paso por ese antiguo conducto de ventilación le parecía una eternidad. Pero Thunder seguía subiendo, porque abajo lo esperaba un hombre que usaba la máscara de la justicia, y arriba descansaba la frágil esperanza de recuperar un nombre sepultado durante 30 años, Thomas Morrison. La voz de Harrison resonó desde el túnel como una campana fúnebre. No gritó Thunder Morrison. Gritó Thomas, un nombre que atravesó décadas de memoria cuidadosamente reprimida. El grito de su madre. Las últimas palabras de su padre. Sangre. Fuego. Un sótano que olía a tierra y miedo. Harrison lo había sabido. Siempre lo supo. Y ahora no venía a amenazar. Venía a terminar lo que empezó.
Maggie subía delante de él con el vestido rasgado, la respiración entrecortada, pero sus ojos no titubeaban. Thunder no sabía por qué, pero al verla ascender, vio en ella a su madre resuelta, desafiante, dispuesta a morir por la verdad. Cuando por fin llegaron a la cima, el conducto de ventilación se abría hacia un cobertizo de madera derruido. La nieve se filtraba por las grietas del techo. El frío mordía hasta los huesos. Pero lo que hizo temblar a Thunder no fue. El clima fue la certeza escalofriante de que no había camino de regreso. Se oyeron pasos abajo. Luego el chirrido metálico de botas sobre hierro. Los hombres de Harrison estaban subiendo. Y fue entonces cuando Thunder lo comprendió. No saldrían de allí. No a pie. No con balas. Se volvió hacia Maggie listo para suplicarle que tomara la carpeta y huyera. Pero ella negó con la cabeza firme e inquebrantable. Si quiere terminar esto, dijo entonces, que vea con sus propios ojos lo que realmente es la verdad. Thunder nunca había visto a alguien enfrentar la muerte con tanta calma. Pero bajo esa calma vio algo aún más poderoso, la convicción de que la justicia no consiste en sobrevivir. Consiste en mantenerse firme cuando todos los demás huyen. La puerta de madera podrida del viejo cobertizo de la mina estalló como el disparo inicial de un ajuste de cuentas largamente esperado. Afuera, la ventisca aún aullaba, pero dentro el aire era más denso que la pólvora. El juez Harrison entró su abrigo negro, cubierto de nieve como un sudario de muerte. Detrás de él venía Scarface, el hombre con la cicatriz irregular en la mejilla, y dos más con los revólveres ya desenfundados. Thunder Morrison se encontraba en el centro de la habitación, su Colt 35, apuntando al hombre que había asesinado a su familia. Pero en ese momento no era solo Thunder. Era Thomas Morrison, el niño de 10 años, que se había escondido en un sótano mientras los gritos de su madre eran apagados por fuego y acero. Ese nombre olvidado durante 3 décadas resurgía como una tormenta de fuego en su pecho, quemando toda ilusión. Harrison sonrió imperturbable. 30 años, Morrison. Creíste que lo olvidé, maté a tu padre. Quemé tu legado. Esta noche termino el trabajo. Su voz era veneno rescatando el pasado con crueldad quirúrgica. Maggie estaba detrás de Thunder, la mano aferrada a la Derringer, oculta en su falda. No temblaba. Ya no era la víctima. Era la mente detrás del plan para desmantelar el imperio de Harrison. Pero en ese instante, viendo a Thunder enfrentarse al hombre que había poblado sus pesadillas, comprendió algo. La justicia no siempre se imparte en los tribunales. A veces debe defenderse con sangre. Los disparos no fueron cinematográficos, fueron brutales, súbitos, sin ceremonias. Nadie pudo decir quién disparó primero. Cuando el humo se disipó, Scarface yacía muerto con una bala en el corazón. Los otros dos ni siquiera llegaron a disparar. Harrison cayó de rodillas, la sangre extendiéndose por su abrigo forrado de piel. Miró a Thunder, ya no un juez. Ya no la ley, solo un viejo enfrentando por fin la verdad. El mal no es inmortal. Thunder dio un paso al frente, el arma aún levantada, pero no apretó el gatillo. Lo hizo Maggie. Se acercó a Harrison con pasos firmes, los ojos más fríos que el invierno allá afuera, y dijo: «Convertiste la justicia en un negocio. Hoy deja de ser tuya». Y así terminó la pesadilla de Silver Creek, no con una revolución, sino con un acto de valentía en el momento justo. El pueblo fue liberado.
Y dos almas rotas salieron de las sombras no como vengadores, sino como sobrevivientes reclamando su humanidad. Nadie en Silver Creek podría haber predicho que la justicia llegaría sobre los hombros de dos personas a quienes alguna vez ignoraron una chica de salón harapienta y un vaquero escondido detrás de un nombre falso. Pero en aquella última noche cubierta de nieve fueron ellos dos quienes derribaron la telaraña que el juez Harrison había tejido durante más de 30 años. Cuando el último disparo retumbó dentro del cobertizo minero abandonado, pareció que todo había terminado. Harrison yacía tendido, los ojos en blanco, y sus secuaces esparcidos como piezas de ajedrez derribadas. Pero para Thunder Morrison, o más bien Thomas Morrison, la pesadilla apenas comenzaba. Al salir a la nieve que giraba en remolinos y enfrentar a los habitantes del pueblo que se reunían afuera, los mismos que alguna vez se inclinaron ante el miedo, sus miradas ya no eran sospechosas, ya no eran silenciosas, eran de esperanza y de horror. Thomas no regresó como un héroe. Volvió como el niño de 10 años enterrado vivo en la masacre de Broken Arrow. Se paró en el corazón del pueblo como un testigo viviente del mal de la traición y de un tipo de justicia que durante demasiado tiempo se vendió al mejor postor. Y Margaret Thornton, la mujer que antes creían que solo sabía servir tragos y mantener la cabeza agachada, ahora se encontraba en el juzgado de Silver Creek como fiscal especial. Presentó cada pedazo de evidencia, cada nombre, cada dólar robado que el juez Harrison había ocultado. No lloró al leer en voz alta el nombre de su padre durante la acusación formal, pero sus manos temblaban no por miedo, sino porque la fe había regresado al fin. Silver Creek cambió. Los contratos disfrazados de servidumbre fueron destruidos. Las mujeres que antes fueron esclavizadas por el silencio, ahora tenían nombre, ya no eran víctimas, sino sobrevivientes. Y cuando la nieve se derritió, los habitantes del pueblo erigieron una losa de piedra en medio de la plaza principal. No llevaba ningún nombre, ni el de Harrison, ni el de Thomas, ni el de Maggie. Solo decía: la justicia no viene de un arma, viene de quienes se atreven a decir la verdad, aun cuando todo el pueblo quiere silenciarlos.